La mujer ha sido protagonista desde la creación del mundo. La mujer fue elegida por Dios para gestar en su vientre vida. Dios la dotó de unas características muy especiales, precisamente porque habría de ser madre y requería de unas condiciones muy específicas. La mujer, a través del alimento que ingiere, alimenta a su hijo que está gestando en su vientre, lo abriga en su interior, le comparte su vientre donde él se desarrolla. Cuando nace lo amamanta, alimenta a su hijo con sus pechos, lo cubre, lo abriga con sus brazos, le enseña las primeras palabras, lo sostiene cuando comienza a caminar. Pero para no extenderme, la mujer es una privilegiada de Dios y hoy en la liturgia de la palabra, en estos textos bíblicos que vamos a reflexionar hoy, nos dan ejemplo claro de lo que es la mujer desde Dios, desde la parte bíblica. En el Evangelio, en la primera lectura del día de hoy, es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 20. Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados, y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 16. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, amado Señor y Dios, Padre Santísimo, por tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre y nos enseñe a través de ella lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Amén. Decía al iniciar
este video que la mujer ocupa un lugar muy importante desde el mismo momento de la creación. Si nosotros miramos desde el libro del Génesis, el hombre como varón fue creado primeramente por Dios y luego como ayuda idónea creó a la mujer, a la primera mujer Eva que existió. Y desde ese momento mismo, la historia pues nos ha mostrado que varón y mujer nos creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza, varón y mujer nos creó. Eso está escrito y está reseñado en la misma vida que nosotros tenemos. Si miramos, basta mirar, el hombre tiene unas características, la mujer tiene otras características, y por esa razón entonces hoy a través de la palabra Dios nos está mostrando la importancia que ha tenido la mujer, repito, desde los mismos inicios de la existencia de la humanidad, Em, en el Evangelio está diciendo, el Evangelio de San Lucas está diciendo que Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Dice, predicando el Evangelio del reino de Dios. Él estaba mostrando que Dios Padre Celestial nos ama, que Él, Jesús, vino porque el Padre lo envió, que Él obedece todo lo que dice el Padre porque Él habla de lo que ha oído del Padre y hace lo que ha visto del Padre. Y es claro que entonces Jesús siempre viene a decir que Él no viene por sí mismo, sino viene porque el Padre así lo dispuso. Y entonces, y viene a hablarnos del reino de Dios, un reino diferente al reino de los seres humanos. Es un reino donde todos somos iguales, donde cada uno, cada persona tiene su valor en sí misma, donde nos podemos desarrollar, tenemos derechos fundamentales, dignidad, autonomía, libertad. em, estos, Todos estos derechos que tenemos los seres humanos, Dios nos los ha reconocido y nos los ha dado desde la misma creación. Si nosotros miramos, conocemos la palabra de Dios, sabemos que Dios nos ha creado para la bondad, para hacer buenas obras, que Él ha previsto desde que nos creó en Cristo Jesús, que Él nos creó para que dominemos, para que realicemos las obras de injusticia, en que actuemos con rectitud. Para eso fuimos creados los seres humanos. Y especialmente, de acuerdo con este texto bíblico del Evangelio de Lucas, dice que Jesús entonces iba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad predicando el Evangelio del reino de Dios. Y lo acompañaban, o sea, él no iba solo, no iba eh, sin compañía, sino por el contrario, había muchas personas que lo seguían. Entonces dice que lo acompañaban los 12, refiriéndose a los 12 discípulos. Estos 12 hombres que él llamó, que él enseñó, que él formó para hacerlos sus apóstoles. Entonces ellos lo acompañaban en todo momento, en todo lugar. Ellos vivían con él, se percataban de los milagros que hacía, de cómo sanaba enfermos, de cómo devolvía la vista a los ciegos, de cómo los paralíticos caminaban, cómo expulsaba demonios, porque Jesús hacía solamente el bien por donde quiera que fuera. Y entonces estos 12 que lo acompañaban eran testigos fieles de todo lo que era Jesús. Pero además de los 12 apóstoles, dice, también lo acompañaban algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. Y aquí entonces es donde empiezo a reseñar lo que he manifestado. Las mujeres han sido muy importantes en la historia de la humanidad. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, pues las mujeres no tenían, digamos, igualdad de derechos porque no podían hablar, porque siempre estaban sometidas
Jesús viene a darle un sentido diferente a la libertad y a la independencia de la mujer. Fijémonos que Dios escogió a una mujer como madre de nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María. Ella fue una mujer valiente, fue una mujer que aceptó la misión que Dios le había dado de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, pese a que también le dijeron que iba a tener dificultades y que iba a tener problemas. Ella aceptó y fue entonces esta mujer la que Dios escogió como madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo en el Antiguo Testamento, no solamente con Eva, sino con muchas mujeres en la historia, y en el Nuevo Testamento, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, fue encarnado en la Virgen María. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la mujer es parte muy importante en el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. En muchas circunstancias, la mujer es muy especial. eh, o sea, somos seres humanos que tenemos unas características y unos roles diferentes. La mujer es la única que puede gestar vida en su vientre. En el vientre es donde se desarrolla, donde se van formando las personas. Y las mujeres entonces somos aquellas personas que Dios escogió para que podamos albergar en nuestro vientre la vida de nuestros hijos. Entonces miren que la mujer ha sido en la historia de la humanidad, ha sido muy, muy importante. Hoy escuchaba, perdón, hoy leía en una revista, en la revista Semana, leía que precisamente hoy se celebran los 64 años en que la mujer, por lo menos en Colombia, ejerció el derecho al voto, el derecho a sufragio, a elegir políticamente. Y entonces decía en esta revista que la moral cristiana y las rigurosa educación que ha recibido la mujer la habían sometido a estar al servicio de su esposo, de sus hijos y de su hogar, y que eso la había esclavizado, y que entonces la modernidad había logrado que a través pues de muchas protestas, de muchas luchas sociales, se logró la independencia de la mujer. Pero miren que esto no corresponde a la realidad, porque si nosotros leemos entonces el Evangelio, donde dice que Jesús iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, y estaba acompañado de algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y de enfermedades. En consecuencia, nuestro Señor Jesús lo que hizo fue enaltecer esas características de la mujer, y las sanaba, las curaba, expulsaba demonios. En el caso específico, por ejemplo, de María la Magdalena, dice de la que habían salido 7 demonios. O sea, ella era la pecadora perfecta, porque sabemos que 7 es el número perfecto en la Biblia. Entonces, todos los pecados podían estar en ella. Sin embargo, Jesús expulsó esos demonios y ella entonces empezó a qué? A acompañarlo, a seguirlo, a ayudarle, a ser parte de esa misión. De hecho, según el Evangelio de San Juan, María Magdalena fue la que fue al sepulcro y fue la primera que Jesús resucitado le dijo que fuera a avisarle a sus hermanos que él no estaba muerto, o que él no estaba muerto, que él había resucitado, y que se vieran allá en el lugar donde habían comido la última cena. Habla también de Juana, mujer de Cusa, que era una mujer, pues, dice que era la esposa del intendente de Herodes, y pues obviamente Herodes era una persona, un patriarca, tenía recursos, tenía posición económica y gubernamental, y entonces ella era la esposa de un intendente, de un servidor de Herodes.
Por tanto, Juana, pues también era una mujer pudiente, pero también fue curada, fue sanada por Jesús, y entonces ella también lo seguía. Y está hablando de Susana y de muchas otras que le ayudaban a Jesús con sus bienes. Entonces, mire que acá el Evangelio de San Lucas nos está mostrando la importancia que tiene la mujer. Otra cosa muy diferente es que el ser humano o los seres humanos hayamos distorsionado ese concepto de mujer, ese concepto de que el hombre tiene unas características de fortaleza, de más fuerza en sus músculos, porque Dios lo hizo más fuerte precisamente para que proteja, para que cuide, para que sea el proveedor, para que tenga unas características muy especiales, y a la mujer la hizo más bondadosa, más sensible, porque precisamente iba a ser madre y tenía esas características de amamantar, de tener una voz suave, de tener una mirada bondadosa, de unas características especiales. Y es el mundo el que ha distorsionado esos roles y esas características especiales con las cuales Dios creó al hombre y a la mujer. En consecuencia, no es Dios. Si nosotros nos vamos realmente a cómo fue que Dios concibió y creó a la mujer, vemos que efectivamente tiene unas características y unos roles específicos. Vuelvo a decir, porque es la única que puede llevar en su vientre en la vida, sus hijos, los puede educar y los puede alimentar, los puede amar entrañablemente. Es esa madre que sufre porque en su vientre llevó a sus hijos, entonces tiene unas características especiales. Ojalá que nosotros pudiéramos, nosotras mismas como mujeres, pudiéramos darnos cuenta del valor que tenemos frente a la creación y frente a Dios, y que los hombres también se den cuenta que efectivamente Dios nos creó con unas características absolutamente diferentes, pero que somos complemento, que somos, que em, sí, nos completamos el hombre con la mujer. Entonces, qué especial que nosotros podamos entender ese papel fundamental que tiene la mujer en la vida de la sociedad, en la vida de la familia, en el desarrollo de los pueblos. Que miren que aquí, ¿qué hacían estas mujeres? Estaban andando con Jesús en gratitud y en señal, pues, de una misión por cuanto ellas eran testigos de lo que Jesús podía hacer en la vida de las personas. Una mujer como María la Magdalena, de la que había, dice aquí el texto de San Lucas, de la que habían salido 7 demonios. Entonces era una mujer agradecida con Dios porque la había liberado, porque la había sanado, porque le había expulsado esos 7 demonios que ya tenía en su vida. En consecuencia, la motivaba el andar con Jesús, el acompañar a Jesús, el ayudar a Jesús, el misionar con Jesús. La motivaba la gratitud de haber sido liberada de esos 7 demonios por cuenta de Jesús. Entonces, estas mujeres que estaban con Jesús estaban siendo que habían sido transformadas en sus vidas y se habían puesto al servicio de la evangelización, porque iban con Jesús, quien a su vez predicaba el evangelio del reino de los cielos. Entonces, qué bueno que nosotros también podamos entender que Dios cambia y transforma vidas. Dios de la oscuridad hace salir esa luz que Él quiere que tengamos desde nuestro propio interior. Dios desde la muerte, desde la enfermedad, hace resurgir la vida. Y en la primera lectura está hablando precisamente de la resurrección. Hoy se fue a la presencia del Señor un gran amigo, un hombre que lo recuerdo con una gran sonrisa, con una capacidad de servicio invaluable, un hombre que fue luchador, que se esforzó, que formó una bonita familia. Y hoy me preguntaba, ¿dónde estará en este momento?
Sabemos que su cuerpo está inerte, pero ¿dónde estará su alma? Hoy preguntaba y acogiéndonos a esta palabra que dice, habla de la resurrección, que si que no creemos en la resurrección, entonces vana es nuestra fe. Si no creemos en la resurrección, entonces estamos diciendo que Dios es un mentiroso y eso no es así. Cristo resucitó y asimismo lo hacemos nosotros. Entonces, esa tristeza que quizás siente su familia en este momento, por la pérdida de ese ser querido, de ese ser que no lo vamos o no lo van a tener, sobre todo su familia, no lo va a tener presente material y físicamente, sí deben saber que lo está en el reino de los cielos, que ha resucitado, así como Jesús resucitó, porque él creía en Dios, porque él trataba de respetar y de acatar la palabra de Dios. Entonces, eh, algo que me pareció muy hermoso es en el medio de todo el dolor, es que él murió en presencia de su amigo que oraba, que le leía la palabra, que en ese momento sabía y le dice, lo despide de esta tierra y le dice, vuelve a la casa del Padre. Entonces, qué bonito que nosotros podamos entender que nuestro paso por esta vida es provisional, que si bien es cierto, la familia siente dolor, también es verdad que todos tenemos que ir a ese reino de Dios, a ese reino de los cielos, donde nos vamos a encontrar con nuestro Padre Celestial, con nuestro amado Jesucristo, con nuestra Madre, la Virgen María, y los santos y los ángeles que están allá. Entonces, hoy vamos a darle gracias a Dios por esas personas que el Señor hoy llamó a su presencia, especialmente por este amigo entrañable, que el Señor lo conduzca hacia su reino, que el Señor lo ilumine, que esa luz perpetua que brille para él sea la que lo guíe hasta la presencia del Señor. Y también oramos por todas aquellas personas que han partido de esta tierra, de este mundo, hacia la eternidad. Creemos en la resurrección porque nuestro Señor Jesucristo resucitó y también nosotros vamos a resucitar como Él lo hizo. Damos gracias a Dios por cada mujer en el mundo, por habernos hecho mujer y por habernos hecho esos seres especiales que, como dice en el Salmo, a quien el Señor ama y guarda como a la niña de sus ojos. Y por eso le pedimos así como en el Salmo, guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme, pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Amigo Wilson, cuando despiertes en el cielo, te saciarás con el semblante del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu santísimo nombre, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.